En cierta ocasión, en el edificio de la iglesia, el hijo de una hermana vino corriendo con su mamá y le dijo: mamá, es que la hermana me pegó, me dio un coco. Uy, no le haga eso. O sea, usted sabe que le toquen el hijo a una mamá, eso ya es cosa seria. Entonces la mamá, hermana de la iglesia, dice el predicador, que fue y le reclamó a la hermana: oiga, ¿y por qué le pegó a mi hijo? Y que la hermana le dijo: pues es que me dijo, perdón, pero dice, me dijo gorda, dice. Y entonces es cosa tensión, ¿no es cierto? Causa tensión. Dice: es que me dijo gorda. Dice: ¿y usted cree que pegando le va a adelgazar? Yo no sé si pasó o no, pero yo dije: wow, ese tipo de cosas en la congregación, eso pasa. ¿Y sabes por qué pasa, iglesia del Señor? Ocurre porque tenemos una tendencia pecaminosa. A pesar de que ya hemos sido lavados con la sangre de Cristo, seguimos teniendo el pecado morando en nosotros. Es una tendencia constante, el pecado. Sabes, tú ya fuiste bautizado hace algunos años, pero sigues teniendo pensamientos inicuos, pensamientos inapropiados. Y es tiempo, iglesia del Señor, que maduremos y que pasemos a un mejor nivel. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? A esto la Biblia le llama una segunda oportunidad. Hay una historia que cuenta el caso de un hombre que ya estaba en una edad muy avanzada cuando él habló con sus trabajadores y les dijo: quiero que me construyan un granero en mi propiedad. Él tenía un rancho de grandes dimensiones y en medio de la propiedad mandó construir un granero. Las instrucciones fueron específicas. Él dijo: quiero que en medio de este granero haya una horca, es decir, un palo grande en el cual tenga una soga y que pueda servir para ahorcarse. Debajo de ese palo, debajo de esa horca, él puso un letrero que decía el texto bíblico, usted sabe, Proverbios 6:20, que dice: no menosprecies el consejo de tu padre. No menosprecies el consejo de tu padre. Fue y llamó a su hijo, el cual vivía una vida disoluta, una vida de pocos intereses, una vida de relajo, de fiestas, y lo mandó llamar. El hombre ya estaba en edad muy avanzada y pensaba que él estaba próximo a morir. El hijo vino y le dijo: mira, hijo, sé que vas a heredar todas las cosas que yo tengo. Tú vas a heredar mis negocios, vas a heredar mi riqueza, pero también sé que porque eres muy irresponsable, no los vas a aprovechar. Sé que vas a dejar todo el negocio en manos de los empleados y que al final de cuentas vas a perder todo aquello por lo cual yo he trabajado tanto. Así que cuando esto pase y no tengas ya nada más que hacer, he construido un granero en medio de nuestra propiedad y en medio de ese granero he construido una horca. Quiero que la utilices, porque cuando ya no tengas nada más que hacer, cuando ya no tengas salida, vas a buscar la muerte. Y quiero que utilices la horca que yo mandé construir para ti. El joven, impactado por las palabras, pero también incrédulo, no quiso debatir con el padre y le dijo: sí, papá, lo que tú quieras. Finalmente el padre falleció. Con el tiempo el joven se hizo cargo de los negocios, pero finalmente lo desperdició todo, porque aquello que recibes por gracia generalmente se desperdicia, se despilfarra. Y cuando llegó aquel fatídico día que su padre profetizó, el joven llegó al granero, buscó la horca desesperadamente porque sabía que no había cumplido las promesas de su padre, no había cumplido el propósito de su padre, y dijo: al menos voy a cumplir una de las cosas que mi padre me encomendó. Me voy a ahorcar en aquella máquina que mi padre construyó. Va a ser la única promesa que voy a cumplir de mi padre. Cuando lo hizo, se puso la soga, se lanzó al vacío. Cuando sintió que se iba a asfixiar, la horca se rompió, porque estaba hueca por dentro. Se rompió de tal forma que él cayó al piso y poco a poco cayó un papel, una nota que decía legiblemente: hijo, dentro de esta horca, dentro de este madero y de este granero, encontrarás riquezas, encontrarás algunos negocios. Esta es tu segunda oportunidad, no la desperdicies. Y creo yo, iglesia, que cuando hablamos de segundas oportunidades tenemos que abrir el Nuevo Testamento. Es un libro de segundas oportunidades. El problema es que no vivimos con esa idea. El problema es que damos por sentado que nos merecemos las cosas. ¿Cierto o no es cierto? Date cuenta, tu esposa que te trata con tantas atenciones, que te cuida, que te guía, que te aconseja, la das por sentado. Por eso en ocasiones tienes esas dificultades con ella. Tu esposo que trabaja arduamente para que tengas un bienestar en tu hogar, en la mayoría de las ocasiones se da por sentado el trabajo que hace, a tal grado que ya ni gracias. Tus líderes en tu iglesia se dan por sentado. Llegas a pensar, equívocamente, llegas a pensar que estarán ahí para siempre, que es su responsabilidad trabajar o guiarte o dirigirte, y das por sentado que ese es el trabajo de ellos y das por sentado que estarán siempre ahí. Pero nos equivocamos.
Las cosas no son por gracia. Las cosas no son eternas. Tú como joven te das cuenta que tus padres están siempre ahí para ti, apoyándote, pero algún día te levantarás, abrirás esa puerta y te darás cuenta que el espacio donde tu madre estaba, donde tu padre acostumbraba estar, está vacío y ya no está más. Esos consejos que tanto te molestaban serán consejos que ya no podrás escuchar, aunque quieras escuchar. El día de hoy te quiero motivar a pensar en las segundas oportunidades. Por eso el título de esta serie. El título de esta serie es 7 pecados capitales. Di conmigo, 7 pecados capitales. 7 pecados capitales. Y el punto es que, bueno, número uno, estamos repitiendo esta serie. Hace, no sé, como unos 8 años, 9 años tal vez dimos esta serie. Yo todavía tenía el pelo largo y pues, nada, no es cierto. Bueno, el asunto es que esa serie ya la enseñamos aquí, pero creo que la iglesia ha avanzado en cierta manera. Cuando yo escucho mis mensajes, cuando escucho mis sermones de años atrás, digo, qué diferente. Hasta la voz le cambia a uno. Yo me acuerdo antes cuando predicaba, hola hermanos, buenos días. Y así, de verdad, le va cambiando uno la voz conforme uno va creciendo y se va haciendo viejito. Qué curioso, ¿no es cierto? ¿No? Curioso, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy comenzamos, o mejor dicho, continuamos, porque la semana pasada Gerardo nos hizo el favor de iniciar la serie 7 pecados capitales. El día de hoy quiero hablarle de un tema muy particular, y es el caso del pecado de la lujuria. Pero antes de eso le quiero comentar que los 7 pecados capitales es una doctrina de la iglesia tradicional que enfatiza en 7 formas de pecado, que no es que son las más lamentables a los ojos de Dios, sino que son 7 formas de pecados que conducen a otros pecados. La iglesia tradicional o la iglesia católica divide ciertas secciones: pecado capital, pecado mortal, pecado venial, es decir, pecados que son feos pero que no son tan feos. Pecados mortales que definitivamente no tienen perdón, a menos que haya una cierta bendición especial, y los pecados capitales que conducen a otros pecados. El problema que tengo con esa doctrina, sin criticar, como pues yo le he dicho aquí, yo no critico, nomás digo, el problema es que la Biblia no nos habla de una selección de pecados. La Biblia no trata el pecado con pincitas y ni dice el pecado de aquellos que van a la iglesia es menos pecado que aquellos que no van. Para la Biblia, pecado es pecado. Dígalo conmigo, pecado es pecado. Entonces, si tú eres de aquellas personas que se justifican, que dicen, yo ya voy a la iglesia, yo tengo tantos años en el cristianismo, yo he cantado con himnario, soy una persona especial y espiritual porque tengo muchos años, es más, pregúntame todos los libros de la Biblia, me los sé de corridito y hasta de cantaleta. Me sé versículos, y tú dices, tengo todo esto, pero sigues criticando los pecados de aquellos que están afuera. Todavía tienes esas tendencias a criticar a aquellos que tienen preferencias sexuales en lugar de hablarles de la esperanza que tienen en Cristo. Todavía tienes esa tendencia a ver a aquellos que cometen pecados y separarte y decir, es que esa gente que está allá afuera. Te voy a decir una cosa, esta serie es para ti, porque pecado es pecado. Probablemente tú no tengas el pecado de la lujuria, pero tal vez tus pensamientos iracundos te mantienen constantemente alejado de aquellos que tanto amas. Tal vez tú no tengas el pecado del asesinato, tal vez tú no seas un asesino, lo cual es pecado, pero tus palabras son dañinas, venenosas y lamentables. Eres capaz de poner abajo a cualquier persona con tus palabras. Eres capaz de hacer sentir mal a cualquiera porque dices tener el talento de ser asertivo con tus palabras. Yo te voy a decir una cosa, pecado es pecado, y es lo que vamos a estar analizando durante esta serie. 7 pecados capitales. La semana pasada fue avaricia, esta semana será la lujuria. ¿Qué es pecado? Es la primera pregunta. Hazme un favor, di conmigo, ¿qué es pecado? De hecho, pregúntale al que esté cerca de ti, oye, ¿qué es pecado? Dile, ¿qué es pecado? Los de este lado, así está bien, de estas 3 líneas, quédense así, por favor. ¿Qué es pecado? Si tú no sabes cómo responder esta pregunta, probablemente tienes poco en la iglesia, probablemente apenas vas iniciando en el cristianismo, o jamás se te ha ocurrido leer la Escritura, porque la Biblia está llena de ejemplos y definiciones de lo que es pecado. Una de las definiciones más comunes, y que yo espero que tú memorices y que puedas responder a todos aquellos que te lo demanden, es pecado es infracción de la ley. Es decir, la Biblia nos da una serie de mandatos, de lineamientos. Pecado es todo aquello que va en contra de esos lineamientos de la ley, todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero uno dice, ¿pero cuál es la voluntad de Dios? Bueno, déjame te doy una definición todavía más bíblica.
En el libro de Santiago, o la carta, o como tú le quieras llamar, epístola, dice la definición: todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para acabar pronto. Si tú ya sabes que aquello que debes de hacer es bueno y no lo haces, estás cometiendo pecado. Si tú ya sabes que ir y presentarte delante de esa persona y ofrecerle una disculpa es lo correcto, es lo bueno y es lo apropiado, y no lo haces, estás cometiendo pecado. ¿Me sigues o no, iglesia? Si tú sabes que dejar de tomar del trabajo donde tú estás, donde te han confiado en una posición especial, si tú sabes que estás haciendo negocios chuecos y sabes que lo que estás haciendo es inapropiado y no dejas de hacerlo, estás cometiendo pecado. Este lineamiento, esta forma de pensamiento es muy cristiana, muy de Cristo, porque Cristo pone las cosas en otro nivel. En el Antiguo Testamento era, bueno, solamente si no tocas al muerto, solamente si no tocas lo impuro, solamente si no comes cerdo, solamente si no haces cosas impuras. Es decir, el cometer pecado estaba limitado a las cosas físicas, pero la ley de Jesús es todavía mayor. Jesús dice: aquel que comete adulterio no es aquel que se separa de su mujer, aquel que comete fornicación no es aquel que ve con ojos carnales. Jesús dice: aquel que en su corazón, lo pone en otro nivel. Ya no es el hacer, sino el pensar. Y es ahí donde tenemos el problema. ¿Cierto o no? Amén. Es ahí donde tenemos las dificultades. Porque sabes que nuestros enemigos más grandes somos nosotros mismos, nuestros propios pensamientos. Nuestra mente es nuestro propio enemigo. Pecado es pecado. Es decir, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, según Santiago. ¿Cuáles son los pecados capitales? Bueno, ya lo sabes probablemente. ¿Cuántos aquí crecieron en la iglesia católica? Yo crecí en la iglesia católica. Yo quería ser sacerdote. De verdad, y el Señor me lo cumplió. Soy sacerdote, de verdad. ¿No? ¿Tú también o no? Tú también eres sacerdote, ¿sí o no? Lo dices como dudando. No dice la Escritura: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, linaje escogido. ¿No es lo que dice la Escritura? Entonces tú eres sacerdote, tú eres sacerdotisa. Todavía, hombre, te acabo de citar la Biblia. En verdad, eres sacerdote, eres sacerdotisa, eres un linaje escogido. No, yo soy descendiente de Cuauhtémoc, no importa, eres linaje escogido porque la Biblia dice que eres un pueblo especial. Los pecados capitales: soberbia, avaricia, pereza, ira, envidia, lujuria, gula. Tal vez alguien aquí diga: yo los tengo todos. Muy bien, con esta serie se los vamos a quitar. Con esta serie se los vamos a quitar. Pero vamos a hablar de la lujuria brevemente. ¿Qué es lujuria? Lujuria es un goce o un deleite desordenado del placer venéreo. Escuche bien esto. Es un deleite o un goce desordenado del placer venéreo. ¿Qué quiere decir venéreo? Venéreo viene de la diosa Venus. Y es que en la antigüedad, iglesia, los cultos para la diosa Afrodita, la diosa Venus, aquellas diosas antiguas, eran cultos donde había relaciones sexuales. Las sacerdotisas se dedicaban a adorar a los dioses de la abundancia, de la prosperidad, a través de relaciones sexuales. Y el culto a Venus era de esta forma. Entonces las mujeres y los adoradores que iban a estos lugares desarrollaban cierto tipo de enfermedades. Hoy en día se le llama enfermedad venérea aquellas enfermedades que están relacionadas con alguna relación sexual o que están envueltos los órganos sexuales. De hecho, la palabra lujuria viene del latín, que significa luxuria, es decir, un exceso, un lujo especial, algo que no tiene límites. Y es que hay gente que no tiene límites. Hay gente que no conoce lo que es límites. La palabra lujuria, pues, es un anhelo del placer sexual alejado del propósito de reproducción o manifestación del amor santo. Y es que te voy a decir una cosa, iglesia del Señor. Sí, bueno, espero que no te pongas rojo, y si yo me pongo rojo, perdón. Pero es que la sexualidad fue creada por Dios. Suena sorprendente, ¿no es cierto? Es que en la tradición nos han enseñado el sexo. Eso es malo. Yo le dije que mandaran a los niños a la clase. Este sermón, el día de hoy, es PG-13. La sexualidad fue creada por Dios. ¿Y sabes por qué fue creada por Dios? De hecho, como lo he mencionado anteriormente, el primer mandamiento que Dios dio en esta tierra, el primer mandamiento que le dio al hombre, antes de ve y ponle nombres a los animales, antes de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, antes de cualquier otra cosa, fue: multiplicaos y fructificaos y llenad la tierra. Bueno, cuando Noé se bajó del arca, lo primero que hizo fue construir un altar, salió el arco iris, toda la cuestión. Dios le dirige la palabra y le dice: Noé, multiplíquense, fructifíquense, llenen la tierra. Oye, Señor, pero si apenas nos acabamos de bajar del arca. No importa.
Bueno, no dice eso, pero yo me imagino. No importa, ese es el mandamiento. ¿Por qué razón? Porque, iglesia, la sexualidad fue creada por Dios con dos propósitos especiales. Número uno, la reproducción, pero número dos, la manifestación del amor santo. Entonces, una persona lujuriosa es aquella que no comprende este significado, que no ve la sexualidad como algo santo, que no ve la sexualidad como la unión entre la mujer, el hombre y Dios. Lo ve como algo tergiversado, lo ve como algo dañino. Algunas veces por el ejemplo de los padres, algunas veces por la mala información de los medios de comunicación, por lo que tú quieras. Pero una persona lujuriosa tiene la visión corrompida de lo que es el sexo. Ahora, la lujuria ha hecho extremados estragos, ha hecho muchos estragos en nuestra sociedad. Por ejemplo, las estadísticas dadas por la Organización Mundial de la Salud dicen que en Latinoamérica existen 1.7 millones de personas que viven infectados por el virus del VIH. De hecho, en el 2005 murieron 65,000 personas en su propia casa debido a esta infección. Los más propensos a adquirir este tipo de enfermedad son aquellas personas que no tienen la capacidad de dominar su cuerpo y mucho menos sus pensamientos. ¿Me sigues o no? Estas estadísticas, una vez más dadas por la Organización Mundial de la Salud, hablando de Latinoamérica, dice que adultos hay 37.2 millones, mujeres 17.7 y niños 2.3 millones afectados por este virus. En el 2006, por ejemplo, las muertes fueron de adultos 2.6 millones y niños 380,000. Si la lujuria es algo que afecta constantemente el pensamiento y el cuerpo, ¿qué está haciendo la iglesia para erradicarlo? Pienso que se tiene que hablar más constantemente de esto. Pienso que la lujuria es algo real, es algo existente, que vive en la mente, pero que como iglesia tenemos que empezar a erradicarlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, dominando nuestros pensamientos. Te decía que las consecuencias, los estragos que la lujuria ha hecho en la sociedad son grandes, pero también la Biblia nos habla acerca de estragos que la lujuria ha hecho. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú cómo se llama el muchacho que se enamoró de su hermana? Que se llamaba Tamar, la muchacha, y él se llamaba Amnón, y eran hijos de David. Lo que pasa es que David tenía hijos con muchas mujeres, y llegó a tener dos hijos en particular. Uno se llamaba Absalón, y su hermana se llamaba Tamar. Y Absalón y Tamar eran medios hermanos de otro muchacho que se llamaba Amnón. El problema es que Amnón se enamoró de Tamar, pero era un amor, dice la Biblia, obsesivo. Era un amor exagerado, que tenía un deseo incontrolable por su media hermana. Ya para este entonces, esa cuestión de relaciones entre medios hermanos ya no era algo natural. Eso ocurrió obviamente en el principio. Caín se tuvo que haber casado con alguna hermana, ¿o no? Abraham, sus descendientes, Lot, todas esas personas, los patriarcas, tuvieron que usar ese recurso. Pero ya para el tiempo de David, ya eso era mañoso, ser mañoso, ¿o no? Digo ya, no es que mi prima, ¿cuál prima? No ande con cosas. Pero bueno, el asunto es que Amnón se interesó tanto en ella, conoció a un primo de él que se llamaba Jonadab, y Jonadab le dijo, mira, si te gusta, tómala. Este es el pensamiento de la lujuria. Tú vive feliz, tú disfruta lo que Dios te ha dado. Si fuera malo, te caería un rayo. Hay gente que así mide las cosas. Si fuera malo, Dios me detendría. ¿Por qué me dice usted, hermano predicador, que pare de hacer lo malo? Si Dios quisiera que dejara de hacerlo, Él me pondría un alto. No, pues entonces síguele. Porque Él te lo va a poner. Tarde o temprano, ¿o no? Y lo sabemos, los que lo sabemos por la mala. Lo sabemos por la mala. Bueno, entonces le dice Jonadab, tómala, hombre, hazla tuya. Y él dice, no, pues sí, mira, esto es lo que vas a hacer. Hasta Jonadab le dijo los pasos a seguir, porque así es la mente lujuriosa. Tiene todo fríamente calculado. Le dice, mira, la vas a llamar, le vas a decir a tu papá, David, que necesitas hablar con ella porque te sientes muy enfermo. Te vas a acostar en la cama y te vas a hacer el enfermo y vas a pedir que si alguien te va a traer sopa, que sea Tamar. Y Amnón dijo, oh, está bueno, así lo voy a hacer. Y entonces así lo hizo. ¿Cómo se llama una relación entre dos familiares? Se llama incesto. La lujuria conduce al incesto en esta historia. La manda a llamar y cuando viene al hecho, Amnón abusa de su hermana. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, cuando Absalón se enteró de esto, Absalón dice la Biblia que era hermoso desde la coronilla de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, hijo de David. Cuando Absalón se enteró de eso, fue inmediatamente a buscar a Amnón y lo mató. La lujuria no solamente produce incesto, la lujuria produce incesto, pero sus consecuencias pueden llegar a ocurrir en la muerte. Es decir, este tipo de pecado que comienza en la mente puede terminar
en la tumba. Es importante que nosotros erradiquemos. La Biblia nos habla de otro caso, y es el famoso caso de David. Es decir, la lujuria condujo a un evento muy interesante, y es el adulterio. David, dice la Biblia, que era guerrero. ¿Sigues conmigo o no? Era guerrero, y dice que en cierta ocasión el pueblo estaba en batalla, y él dijo, yo no voy. Ya he peleado mucho, ya he hecho mucho. Me recuerda a esos miembros de la iglesia, no, obviamente no de esta, por supuesto, pero aquellos miembros de la iglesia que dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia hoy? Ya he ido otros días, hoy no voy a ir. Y el problema es que cuando David decidió no ir, fue cuando peor le salieron las cosas. Yo sé. Yo solo estoy diciendo, ¿verdad?, de lo que le pasó a David, no a los miembros de la iglesia, de las otras que conozco. Eso no salió bien, está bien. Pero lo que ocurrió es que la lujuria condujo a este evento que se llama adulterio, porque dice que David estaba caminando por su palacio cuando de pronto vio en la ventana a una mujer hermosísima. Hermosísima. La observó que se estaba bañando y era una mujer muy atractiva. Mandó preguntar quién era y le dijeron, es la mujer de Urías, el Eteo, uno de tus guerreros, uno de tus soldados. Y él dijo, tráiganla. No le importó. Es que el lujurioso no ve límites. ¿Sigues conmigo la línea de pensamiento? Aquel que es lujurioso no ve límites. Aquel que su mente está trastornada no ve limitaciones. Esos límites pueden estar puestos por el lazo sanguíneo, esos límites pueden estar puestos por lo que sea, pero su mente no los logra identificar. Por eso es peligroso, iglesia. David no lo ve, entonces manda a llamar, tiene relaciones sexuales con la mujer, Betsabé, tiene un hijo, la mujer queda embarazada. Cuando se entera de esto, David, el lujurioso dice, Jesús dijo en cierta ocasión, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Has escuchado ese pasaje? En ocasiones el que tiene la mente corrompida tiene una inteligencia increíble. Date cuenta, los ladrones. Hay ocasiones en que en el metro, allá en la Ciudad de México, te quitan los calcetines sin quitarte los zapatos. De verdad, uno dice, oye, yo traía calcetines. Y se llevaron los rotos que tanto cariño les tenía y se los llevaron. Porque han desarrollado ciertas técnicas. Usted va a ciertos lugares y ya nada más, como me estaba contando Suriel, ¿verdad? De que en algunos lugares lo abrazan, no en iglesias, por supuesto que no, pero en algunos lugares lo abrazan y cuando lo abrazan le meten la mano acá y le sacan la cartera. ¿En Puerto Rico? No. En todas partes. En Puerto Rico nada de eso, pura gente decente allá, pero en México es que el ladrón y la mente corrompida busca diferentes maneras. David lo hace, manda a llamar a la mujer, tiene relaciones con ella, tiene un hijo, busca a Urías para que vaya y tenga relaciones con su mujer, pensando cubrir el pecado que había cometido. Urías le dice, no hay forma de que yo me vaya a mi casa a disfrutar a mi mujer mientras el pueblo está en guerra. Qué vergonzoso para David. No lo convence, finalmente le manda a decir a Joab, su general y primo, David, le dice, Joab, quiero que me lo pongas en el frente de batalla. Pone en el frente de batallas al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías, lo pone al frente de batalla y el hombre muere. Finalmente David toma a la mujer y bueno, hay una grave consecuencia, que el hijo que iba a tener con Betsabé muere, sus mujeres habrían de ser tomadas por otros hombres, específicamente por Absalón, y la espada nunca se iba a apartar de la casa de David. Es decir, un pensamiento lujurioso conduce al adulterio y el adulterio conduce a más consecuencias. Iglesia del Señor, déjame te hablo a ti específicamente, varón, a ti hombre, a ti esposo. Primeramente, te quiero decir una cosa, es importante que recordemos una cosa, no dar a nuestras esposas por sentado, número uno. Número dos, cuidar nuestros pensamientos. Y número tres, dejar que el Espíritu Santo more en nuestros corazones. Ahora, ¿son los hombres los únicos que tienen pensamientos torcidos? Te quiero dar una mala noticia. No. Las mujeres también tienen malos pensamientos. Hay mujeres que también tienen un concepto equivocado de lo que es la sexualidad. Yo te quiero retar a ti, mujer, te quiero retar también a ti, esposo, a que transformemos el concepto de lo que es la sexualidad y entender la sexualidad, número uno, como algo reservado, algo puro, algo inmaculado para el matrimonio, y hacer de la sexualidad, número dos, un valor importante en tu familia. Que deje de ser como ese tabú, eso lamentable, eso oscuro, eso horrible, sino que se comiencen a tener conversaciones en el hogar acerca del valor que Dios le da a la sexualidad, porque de esa manera vamos a erradicar ese pensamiento nocivo de la lujuria. Jóvenes que están desinformados son jóvenes que terminan teniendo pensamientos equivocados. ¿Me sigues o no? Bueno, ¿sí o no?
Finalizo o aterrizo este tema con el caso de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? El caso de Sodoma y Gomorra, son tres pecados diferentes: el incesto, o la consecuencia fue el incesto por la causa de la lujuria; el otro caso fue el adulterio, y el caso de Sodoma y Gomorra no es ni adulterio ni es incesto, es fornicación, porque era ya un punto en el que los hombres no veían el límite y querían tener relaciones sexuales hombres con hombres. Es interesante. Déjame, me salgo un minuto del tema para aventar una de esas cosas que provocan mucha controversia. A mí me encanta la controversia, por eso le caigo mal a algunas personas, pero bueno. Y fíjate qué curioso, la cuestión de la homosexualidad es algo que no ha cambiado en la Escritura, para nada. Mira, por ejemplo, acerca de las mujeres se habla de que las mujeres deben de predicar o no deben de predicar. Bueno, en el Antiguo Testamento no lo hacían, porque en los lugares públicos no era permitido. Los griegos veían a las mujeres como seres de cabellos largos e ideas cortas, entonces una mujer no iba a tener preparación, pero eso ha ido cambiando con los años. Entonces la iglesia cambia esa forma de pensar, esa forma de ser. Algunos dicen es que el homosexualismo debe ser visto diferente porque los tiempos han cambiado. Ese tema en particular es uno que no ha cambiado, que desde el principio ha sido lo mismo. Desde el principio, Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé, después vemos con Jonás insinuado, después vemos el Nuevo Testamento, hablando de los pecados que son condenados directamente por Dios, algo que no cambia. ¿Te das cuenta? Sin embargo, la esclavitud, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, era una práctica común de Israel y después fue una práctica común dentro de la iglesia. Pero después vino y se acabó, porque ya no era un fenómeno cultural, ya no era algo aplicable. Sin embargo, la homosexualidad existe ese tenor constante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¡No cambia! Interesante, muy bien, cierro ese minuto, nada más tiré la piedra, continúo y finalizo diciendo, ¿qué podemos hacer para erradicar la lujuria? Bueno, número uno, yo te quiero invitar a, como ya lo mencioné, dejar que el Espíritu Santo gobierne tu corazón. Número dos, empezar a tener conversaciones en el hogar, a educarnos. A los niños chiquitos, deja de estarle poniendo nombres a las partes sexuales de los niños. Es que no queremos que le llame como es para que no se traume. Es que le vamos a poner, ¿cómo se llama la cosita de su niñito? No, hombre, no le cae la cosita de su niñito. Busca el diccionario, hombre, ¿cómo se llama? Hay que llamarle como es. El nombre que la Real Academia le da, si usted habla español. El nombre que el diccionario Webster le llama, si usted habla inglés. Pero empezar a instruir a nuestros niños de la forma correcta y de la forma apropiada. Eso va a erradicar pensamientos raros, pensamientos extraños y empezar a hablar acerca de una sexualidad. Pero ¿qué hacer si ya usted es un adulto y tiene estos pensamientos? Número uno, le quiero motivar a cerrar sus ojos, no en este momento, pero me refiero simbólicamente.